La proclamación de la palabra. Vamos a buscar la lectura divina en Evangelio según San Juan, capítulo 8. Capítulo 8 de San Juan. Vamos a leer de los versículos 31 al 47. Juan 8, del 31 al 47. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo de forma alternada. Juan 8, 31 al 47, dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, Seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese de Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Vamos a responder con el himno 327. Cristo me ayuda a poderla vivir. Himno 327.
lugar. A continuación tenemos el mensaje de esta tarde: vivir, gozar y morir dichosamente. ¿Está bien? Voy a invitarlos para que abran las escrituras en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, el capítulo 14. De este capítulo solamente vamos a leer el versículo 1 y el 27. Del 1 nos brincamos hasta el 27. ¿Sí? Vamos a leerlo. Entonces, dice las escrituras así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Rey y Señor del universo, Rey y Señor de nuestras vidas, gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que abriendo nuestro entendimiento hace que atesoremos estas promesas de tu poderoso Evangelio. Señor, gracias te damos por la paz, por el gozo y la alegría que das a nuestras vidas en medio de las tribulaciones y aún en medio de las alegrías que en momentos disfrutamos. Nuestra vida entera está bajo tu total control, pero sabemos, Señor, el amor que tú tienes para con tu pueblo de la promesa y las mismas promesas que a él le has dado. Por eso en esta hora, Señor, queremos pedirte que hemos abierto tu santo evangelio y lo hemos leído, que tu Espíritu Santo, Señor, haga en nuestros corazones un entendimiento tal que brote de nosotros también, no solo un entendimiento, sino además un deseo ardiente de vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ustedes recordarán que tratamos de llevar el calendario litúrgico y también una serie temática de las exposiciones. Habíamos hecho un paréntesis, primero por la situación especial que estamos viviendo, porque necesitábamos palabras de confort, y también por el calendario litúrgico de la Semana Santa, de la Ascensión y del Pentecostés. Hoy reiniciamos ese tema. Y si ustedes recordarán, anunciamos que estaríamos exponiendo el Catecismo de Heidelberg, que son las doctrinas y su aplicación, también la serie sobre la visión reformacional del mundo y de la vida. Por eso hoy retomamos el Catecismo de Heidelberg. Y habíamos ya tratado la pregunta número 1, que recordarán, dice: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y 2 o 3 ideas mencionamos aquí de la respuesta: que no me pertenezco a mí mismo, que Él me guarda de tal manera que si sin la voluntad de mi Padre ni un solo cabello caerá de mi cabeza, y además me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna. Ese es mi consuelo. Hoy vamos a abordar e iniciar también la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice así:
¿cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? Y la respuesta que da es la siguiente. 3, dice el catecismo. La primera: cuán grandes son mis pecados y miserias. La segunda: ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera: la gratitud que debo a Dios por su redención. Suenan un poco paradójicas las respuestas. Y es así porque no estamos acostumbrados al lenguaje de las Escrituras. Porque nosotros tenemos otro concepto de alegría, otro concepto de felicidad, y ese no checa. Y nosotros confundimos la felicidad con el feeling, el sentimiento. Si te sientes bien, si te sientes acá, todo, pues estás a todo dar. Y eso creemos que es la felicidad. La palabra clave aquí, si lo notan, dice: ¿cuántas cosas debes saber? Saber. Esa es la palabra. Y saber es también conocimiento. ¿Cuántas cosas debes saber? El Catecismo de Heidelberg le han hecho una traducción en alemán moderna. Digo, si tomamos en cuenta la fecha de su publicación, 1563. En 1997 hicieron una revisión. Y la frase que leemos aquí en español, ¿cuántas cosas debes saber?, en alemán dice más o menos así: Was musst du wissen? Esa palabra alemana, wissen, se traduce como conocimiento. Entonces no es solamente un saber a priori de la realidad de lo que ven mis ojos. Mis ojos ven un árbol, mis ojos ven una persona, mis ojos ven un animal, etc. Y eso lo confundimos con el saber. Bueno, sí es algo de saber, pero el saber es cognitivo, implica conocimiento, implica trabajo neuronal. Y esta es entonces la idea del catecismo: lo que debemos conocer, que debemos de tener conocimiento. En la versión antigua, un poquito difícil este alemán, no muy alejado de 1563, 1563, con unas pequeñas diferencias en cuanto a las grafías con que se escriben, pero la pronunciación es casi la misma. En esta edición antigua dice más o menos así: Was muss dein Gewissheit sein? Y esa palabra, que es la misma de Wissen moderna, la antigua es Gewissheit, es la misma, tiene la misma raíz, pero la traducción es distinta. Wissen es conocimiento, y ahora esta Gewissheit, certeza. Entonces vean todo lo que implica el saber. Saber significa conocimiento, y cuando tengo conocimiento tengo certeza, y cuando hay certeza hay seguridad. Por eso Pablo podía decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Era una especie de sorna, de burla, porque sabemos, como el mismo apóstol Pablo decía: porque yo sé a quién he creído. No es un político del PIR, no es un político del NAM,
o del TP. Es la palabra de Dios quien lo ha prometido. La respuesta, que aquí hay un cambio, en español secamente dice 3. En inglés, esta es una edición de una iglesia reformada alemana, pero asentada en Estados Unidos. Y ellos hicieron esta traducción directamente del alemán, y no sé por qué, pero ellos responden también 3 things, 3 cosas. Pero cuando uno va a esta edición de 1563, uno encuentra estas palabras antes de 3, del número 3, y allí encontramos Ich muss wissen. Ich, yo, muss, debo. Ich muss wissen. Yo necesito saber. Una necesidad que hay en el corazón. Ich muss wissen. Yo necesito saber. Entonces aquí encontramos 3 palabras claves en esta respuesta. 1, saber. 2, conocimiento. 3, certeza. Entonces la fe no es ciega. La fe no es mítica. La fe no es misticismo. La fe es un seguro conocimiento de la poderosa palabra de Dios. Una confianza en las promesas del Evangelio y la certeza de que pertenezco a mi Dios. Y si Dios con nosotros, esa es la seguridad con la que vive el creyente. Pero no podemos vivir con ese consuelo si primeramente no reconocemos esas 3 cosas. Cuán grandes son mis pecados. Pero tenemos también que ampliar un poquito la percepción bíblica de la palabra saber que aquí se nos presenta en sus distintas facetas, ángulos, conocimiento, certeza. Como hemos dicho, la fe es cognitiva, no especulativa. La fe nace del conocimiento, no de las fantasías de nuestra loca imaginación. En el templo de Apolo, en Delfos, en la Grecia antigua, se recibía a los visitantes con una leyenda escrita sobre una piedra. Estaba en griego, por supuesto, y decía más o menos así: Gnotis autonto. Y ahí viene gnosis, conocimiento, GN, gnoti, sautonto, conócete a ti mismo. No, hombre, quien pronuncia estas palabras se siente sabio, ¿no? No, está bueno. Sócrates partió de esta frase para desarrollar su método filosófico. Sócrates consideraba que dentro de cada quien, cada uno de nosotros, en cada persona se hallaba la respuesta a nuestras preguntas sobre la existencia. Ay, pues no sé a quién decirle, a quién darle el sí, diría tal vez una muchachita. Si al prietito o al güerito. Y entonces le aconseja a su amiga: oye a tu corazón. Qué romántico se oye. La Escritura sí dice: engañoso es el corazón. Por eso hay que ir a la Escritura. Si atendemos a lo que Sócrates nos recomienda, entonces cada quien tiene su verdad. Yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad, y eso es lo que tenemos ahora, una Babel. Y hemos construido, hemos hecho de la fe un ídolo. Y la pregunta es esa: ¿cree usted en Dios o cree usted en la fe? Porque es una fe que usted se ha construido. No es la fe que Dios demanda de nosotros. Por eso, Calvino en su momento también, y que también era filósofo,
y conocía muy bien a estos filósofos. Él comienza su institución de la religión cristiana, la cual identifica como una apologética, es decir, una defensa de la fe, y entre otras cosas, como una prolegómena, como una introducción al conocimiento de la fe. Y comienza en su capítulo 1, su primer párrafo: la suma de nuestra sabiduría consiste en 2 puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo. ¿Debemos conocernos a sí mismo? Claro que sí. Pero ¿cuál es el punto de partida? No de nosotros mismos. Este es el problema. Calvino también lo aclara. Dice, el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después desciende para considerarse a sí mismo. Él pone un ejemplo más o menos así. Si miramos a esta pared, yo creo que la mayoría de nosotros estará de acuerdo en que se ve blanco, o más o menos blanco, que ya tiene manchas. A no ser que haya alguien aquí que la vea morada o la vea negra. No, pues ya, ¿qué hacemos, no? Bueno, pero se ve blanca. Ahora, si saliéramos allá, que ahorita el sol está en su esplendor, y lo viéramos así de frente por unos segundos, esa brillantez nos deslumbraría. Y después de observar ese sol radiante, por algunos minutos, no es mucho, ¿verdad? Algunos segundos, y luego miramos aquí, ¿cómo vamos a ver esta pared? Manchones negros. Nebulosa. Ya no la vamos a ver tan blanca. Ese es el verdadero problema. Que cuando comenzamos con nosotros mismos, somos limpios. No, hombre, somos los mejores, tenemos los mejores modales, no, somos una maravilla. Cuando nos comparamos entre nosotros como el fariseo, te doy gracias porque no soy como este gentil, te doy gracias porque no soy... No, pues somos la maravilla. Pero cuando nos comparamos con Dios y después nos vemos a nosotros mismos, entonces alcanzamos a ver la bajeza nuestra. Porque si empezamos por nosotros mismos, nos va a atrapar entonces el orgullo, nos va a atrapar la soberbia, porque siempre tendremos nos tendremos por justos, siempre nos tendremos por perfectos, siempre creeremos que somos sabios, incluso hasta muy santos y más santos que el mero santos, el de la lucha libre. ¿Quién nos gana a especular? Somos los mejores. Uy, ni no hablen, no se digan de nuestros hijos. No, mi hijo sabe esto, mi hijo sabe lo otro. No, son una maravilla. Porque esa es la dimensión del hombre, esa es su vida del hombre. Por eso, así, nunca llegaremos al verdadero conocimiento de nosotros mismos si partimos de nosotros mismos. Por ello, para verdaderamente conocernos nosotros, debemos comenzar con Dios, porque Él es la sola regla con que se debe ordenar y regular este juicio acerca de nosotros mismos. Entonces, ¿dónde debemos comenzar? Con Dios. Y para reconocer cuán pecadores somos, primero tenemos que conocer a Dios como Creador. Él hizo ciertamente los mares
hizo las plantas, hizo todo lo que vemos, pero se nos olvida, no pocas veces, que también nos hizo a nosotros. Somos la imagen de Dios, no somos la imagen del burro, aunque algunos se portan como tales. No somos la imagen de un mono, aunque algunos hacen muchas monerías. Somos la imagen de Dios. Por tanto, debemos reflejar la imagen de Dios. Y Dios es santo. ¿Reflejamos esa santidad de Dios? Por eso dice, lo que tengo que saber, primero que nada, cuán grandes son mis pecados y miserias. Porque siendo la imagen de Dios, como humano, como hombre, en lugar de reflejar esa imagen, estoy reflejando la imagen de una bestia. Porque a veces nos portamos peor que las bestias. Si vemos a alguien tirar basura en la calle, le decimos puerco. Yo no he visto un puerco que aviente basura a la calle. ¿O sí? ¿Quién lo ha visto? Entonces, pues que nos disculpe el puerco, ¿verdad? Entonces, vean, no podemos. Es ahí cuando empezamos a ver cuáles son nuestras fallas. En el mandato, en su declaración como creador, y como lo vamos a ver más adelante, dice que nos puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Génesis 1:28. Creó Dios al hombre a su imagen y lo puso a señorear sobre la vastedad del universo, a expander el reino de Dios en el universo. ¿Y estamos cumpliendo con el mandato cultural? ¿Lo estamos cumpliendo? Hermanos, yo quiero conocer a los agrónomos cristianos que hacen agronomía cristiana. Ese es el punto, hermanos. Entonces, ahí hemos fallado. Pero cuando vemos eso, mientras no, pues creo que estamos bien. No, pues yo soy muy buen arquitecto, yo soy muy buen ingeniero, yo hago todo impecable. Sí, pero ¿bajo la dirección de quién? Esa sería la pregunta. Oye, habría mucho más que decir, pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco. En segundo lugar, debemos conocer a Dios como Señor absoluto de todas las cosas. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Piense, todo lo que tenga. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿dónde está la jactancia? Entonces todo es de Dios y actuamos como si fuéramos los dueños. En ningún momento pensamos que le vamos a dar cuentas al Señor. Cuando decimos que debemos conocer a Dios como Señor absoluto de todas las cosas, debemos entonces darle la reverencia que se debe a su majestad, procurar que su gloria se extienda y obedecer sus mandamientos. Vean, hermanos, tan solo los 10 mandamientos, sin irnos a todas las escrituras, nada más con los 10 mandamientos. Los primeros 4 hablan de nuestra relación para con Dios. Los siguientes 6 hablan de nuestra relación para con nuestros semejantes. Y la primera orden es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué tengo que honrar a mi padre? ¿Quiénes son? Bueno, a mí me enseñaron en la escuela que yo era producto de la casualidad biológica. Entonces, ¿se imaginan con esas ideas? ¿Cómo llega uno entonces a la casa? No, pues les quiere uno dar clases a los papás. Pero ese mismo mandamiento
nos extiende hacia la autoridad, hacia el respeto que debemos a todas las autoridades, obviamente en el término de las Escrituras. Y seguiríamos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Sí? Y hemos de guardar que ese día, ¿qué? El sábado, el Shabbat, el descanso. Primero, el descanso físico. El cuerpo necesita descanso. Nuestros hermanos médicos nos los han dicho una y otra vez. Los efectos del sueño. ¿Qué es lo que sucede con nuestras células cuando dormimos? ¿Sí? Claro que sí necesitamos descanso. Pero ¿para qué es el domingo? ¿Para ver cómo pierde los pollitos amarillos? Ah, no creo que le dicen los canarios, ¿no? No, ahora se llaman águilas, ¿no? ¿O para ver cómo pierde el rebaño sagrado? Hermanos, es para descansar, para ayudar a mi prójimo, para adorar a Dios. Necesitamos ver todo eso. ¿Quién de vosotros dice si su burro cae o su buey cae en un hoyo, no va en Shabbat y lo saca? Eso habla de buenas misericordias, de buenas obras de misericordia. Entonces hay tantas cosas que hacer, y todo eso, hermanos, no lo guardamos. Por eso entonces dice la primera: cuán grandes son mis pecados y miserias, porque no he sabido cumplir, no he sabido honrar a mi Dios. Y en tercer lugar, debemos conocer a Dios como el sustentador del universo y de nuestras vidas. Eso le vamos a dar también, hermanos, un espacio. Aquí esta es como digamos, la proposición, el anuncio de todo lo que va a tratar el catecismo de Heidelberg. Y en cuarto lugar, debemos conocer a Dios como nuestro único y suficiente Redentor. No tiene que andarle buscando por allá. Mire, si usted compra este manto, el talit, dice por ahí una iglesia, los líderes de una iglesia, no, hombre, usted sus oraciones van a ser eficaces. Si usted compra este tapete y lo pone al entrar en la puerta, está bendecido, y pues ¿qué diferencia hay con los papistas? Ninguna. Por eso, hermanos, la respuesta es lo que yo debo saber para poder vivir, gozar y morir dichosamente. Primero, cuán grandes son mis pecados y miserias. Segundo, de qué manera puedo ser librado de ellos. Y tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. Lo primero entonces que debemos de reconocer son nuestros pecados. Si alguien acá, solo unos pasajes, nos ayuda con Juan 9:41. Y acá alguien nos ayuda con Romanos 3:10. Solo vamos a ver dos, hay bastantes. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquí hay una acusación directa: vuestro pecado permanece. Ay, es que, pues, yo no sé qué le he hecho a Dios para que me pague con esto. Triste, qué blasfemia. Si escuchamos muchas veces esto. ¿Sí? Pero ¿qué hay en nosotros? Todas nuestras obras son como podrida llaga. Y Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Bueno,
Eso lo está diciendo Dios. No hay justo ni aun uno. De los que aquí estamos. Y podría citar, hay más pasajes, hermanos, en el catecismo, ustedes los pueden comprobar. Entonces lo primero que tengo que reconocer es que le he fallado a Dios. Y eso es pecado. Y la paga del pecado es muerte. La muerte no solamente espiritual que vivimos aquí, sino la muerte eterna, la separación eterna que tenemos de Dios en el fin de los tiempos. Ese es el fin que nos espera. Nos gusta fantasear. Alguna vez platicaba con una persona mayor y no sé de cómo salió la plática. O sea, no, yo creo que no hay infierno. El infierno es aquí. Porque mire usted cuánta maldad hay. No, ni idea tienen. Otra vez me platicaban de alguien que dijo, bueno, total, si nos vamos a quemar todo el tiempo, pues ya me acostumbraré. A todo se acostumbra uno. Ni idea, hermanos, ni idea de lo que es ese lugar donde dice Jesús que será el lloro y el crujir de dientes. Así que no fantasee, no se imagine, porque usted no lo ha visto, no lo sabe, ni el diablo mismo. Nos pintan y nos dibujan al diablo como el dueño del infierno. No es el dueño. Él no puede llevarnos al infierno. El infierno está preparado para él y para todos los que lo obedecen a él. El que nos puede lanzar al infierno es Dios, por rechazar a su Hijo, por rechazar su oferta de redención. Entonces Él sí nos puede lanzar al fuego eterno. Pero la otra parte de la pregunta es, ¿cómo puedo ser librado de eso? Hay buenas noticias. ¿Recordarán cuando Natán llega con David y le dice, había un hombre, etcétera, se acuerdan de la ovejita, que tenía una sola ovejita, y había otro hombre que tenía un montón de ovejas? A ese hombre que le tenía un montón de ovejas, Labán, le llega una visita y no queriendo tomar de sus propias ovejas, tomó de la única ovejita que tenía el otro hombre para ofrecérsela a su visita. ¿Qué crees que merece ese hombre? David, enfurecido, dice, merece que lo maten. Tú eres ese hombre. ¿Se dio la media vuelta a Natán? Le reveló su pecado, le hizo ver la crudeza de su pecado, pero le dijo, Jehová ha remitido tu pecado. Esta es la misericordia de Dios. En esto conocemos el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, dio a su Hijo por nosotros. No lo merecíamos, pero lo dio. Juan 17:3. ¿Alguien lo puede leer? Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. ¿Cómo comienza nuestro versículo? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ten fe en Dios, pero ten fe también en mí. Ay, hermanos, luego se nos da por inventar frasecitas sin calibrarlas, sin pensarlas. Uno ve el letrero por ahí: Jesús, yo confío en ti. No, Dios no necesita que tú confíes en Él. Como si yo le hiciera un favor. Vean lo terrible de esa frase, ¿no? Que yo le estoy haciendo el favor a Cristo de confiar en Él. Yo te otorgo mi confianza. No, ¿qué te pasa? Dios es Dios y no te necesita a ti. Es su misericordia, es su gracia. Hechos 4:12, ¿alguien lo lee? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Tengamos esto presente y nunca se nos olvide. En ningún otro hay salvación. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. No podemos nosotros trazar veredas, trazar atajos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que ni el hombre más puro ni el hombre más santo puede abogar por usted, porque Él mismo es carne y hueso. Él mismo se va a pudrir. Él mismo va a ir a la tumba. No tiene nada de divino, no tiene nada de santo. Es Cristo, el único camino y la única verdad. ¿Cómo puedo ser librado entonces de esta vida de miseria y de pecado? Arrojándome en los brazos de Cristo, creyendo en lo que Dios dice, que todas nuestras culpas fueron cargadas sobre Él y Él las pagó por nosotros. Y Hechos 10:43. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y de este dan testimonio todos los profetas. Abraham habló de Él, Isaac habló de Él, Isaías, Ezequiel, Jonás, Malaquías, todos de Él estuvieron hablando. Vuelve a repetirlo, hermano, por favor. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren. Esta es la disyuntiva. ¿Lo toma o lo deja? No hay vuelta de hoja. Hoy el Señor le ha dicho esto. Y se lo está diciendo directamente a usted. No voltea a su derecha, ahí te habla. O para atrás, pon atención. Está hablando directo a nosotros. Solo en Él. Y nadie más que en Él. A Él es. De esta manera es la única forma de quedar librados del efecto del castigo de nuestros pecados y miserias. La última respuesta, que dice nuestro catecismo, las cosas que debemos de saber es la gratitud que debo a Dios por su redención. Una vez escuché a alguien predicar y decir que solo los animales no son agradecidos y que esta es una distintiva humana, el ser agradecido. Bueno, creo que fue muy apresurada esa afirmación. Nada más verlo con nuestros perritos, nuestras mascotas. Cualquiera que sea un caballo, se acostumbra a su amo. Vean cómo cabestea, vean cómo se le llena de gozo cuando ve a su amo. Se saben de casos de caballos que están llorando en el féretro de su amo. Los perritos. No estoy hablando de aquellos extremosos, así que de plano ya los tienen como si fueran hijos, ¿verdad? Es más, ya hasta tienen, ¿cómo se llaman esos? Como, antes eran cangureras, ¿no? Para cargar bebés. Para traerlos aquí, ¿no? Ahí traen a su perro, etc. Pero el otro extremo es que pues, les dan vida de perro. Y, para allá, y pum, y puros golpes. Primero, acuérdense que somos custodios de los animales, custodios de la creación. Bueno, usted lo patea, usted no le pone agua, usted no le da comida, usted no lo lleva al veterinario, solito se curan. Y en cuanto lo ve el perrito, ¿qué hace el perrito? Se da la media vuelta, tú me la debes. ¿Hace eso el perrito? No, mueve el rabito. Pero nosotros ni las orejas movemos de gratitud a Dios.
Entonces otra cosa que tengo que saber es que debo de vivir una vida de eterna gratitud a Dios. Porque siendo reo de muerte me salvó. Siendo candidato al infierno me sacó de ahí. Y eso debe de reflejarse en una eterna gratitud a Dios por su redención. Efesios 5:10, si alguien nos ayuda aquí. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar qué es lo que le agrada a Dios, no lo que me agrada a mí. Yo quiero que toquen este himno porque este himno es el que me gusta. Espérate. Aquí venimos a alabar a Dios, no venimos a alabarte a ti. Venimos a complacer a Dios, no te venimos a complacer a ti. Hay que notar esa diferencia, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo somos de veras imitadores? Por ejemplo, en los funerales de los no cristianos, ahí le llevan el mariachi. ¿Por qué a este le gustaba a mi papá? Me caí de la nube que andaba. O si le gustaban las norteñas, o si les gustaban las de allá de Sinaloa, la banda macho, pues esa le llevan. Pues nosotros no cantamos malas rancheras. A mi abuelita, ¿cómo le gustaba este himno? Vamos a cantar este himno, porque a ella le gustaba. Espérate. Es una vida de gratitud a Dios. Por la vida de mi madre, de mi padre, de mis hermanos. Es a Él. Y vean cómo lo desviamos tan sutilmente. Así que debemos de tener mucho cuidado. Mateo 5:16, si alguien nos ayuda. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí vamos al otro punto. Que nuestras obras alumbren a los hombres. Que vean que verdaderamente somos hijos de Dios. Bueno, en otro momento vamos a hablar de cuáles son las verdaderas buenas obras. También nuestro catecismo lo trata. En conclusión, volviendo a la pregunta de nuestro catecismo, ¿cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? 1. ¿Cuán grandes son mis pecados y miserias? ¿Pero eso me ayuda a vivir dichosamente, a gozar? Sí, porque siendo pecador he sido perdonado. Nada extra puedo hacer. Todo lo hizo Jesús. Punto. ¿Cómo entonces te dicen, reza 1.000.000 de Aves Marías? Bueno, nadie ha puesto eso, ¿verdad? Ustedes ya saben lo exagerado que soy. Te perdono, yo te absuelvo, pero vas a rezar tantos credos, tantos Padres Nuestros. ¿Por fin he sido perdonado o no? Una gracia que se merece ya no es gracia. Así que eso es lo que debemos de tomar muy en cuenta. La segunda, ¿cómo puedo ser dichoso? ¿Cómo puedo vivir feliz? Saber que he sido librado de todos mis pecados. Piensa en sus pecados. No me los diga porque no quiero saberlo y además yo soy muy chismoso. Pero piensa en sus pecados. Piénselos. Pues han sido perdonados por Dios. Si usted se acercó a Él pidiéndole perdón. Si usted creyó que Jesús en verdad pagó por sus pecados, olvídelos. ¡Ya! ¿Me explico? ¿Por qué tiene que estar sufriendo por lo mismo? Si Dios ya le ha perdonado. ¿Por qué tiene que estar reprochando? Es el diablo quien nos reprocha.
No, tú hiciste esto, tú hiciste el otro. Sí, lo hice, pero he sido perdonado. Y Él me ha ayudado a ya no hacerlo más. Es parte de mi pasado. Sí, ese no se puede borrar, ahí está. Como dicen de las heridas. Las heridas se curan, pero las cicatrices quedan. Bueno, para que estemos siempre recordando quiénes éramos y dónde nos ha colocado hoy Dios. Y finalmente, la vida de gratitud. Ahora bien, no podemos irnos sin volver a remarcar la palabra clave de esta pregunta que hoy hemos analizado: saber. Y dijimos que saber demanda, tiene un reclamo cognitivo, conocimiento. Y entonces, eso nos lleva entonces a la fe. Porque todo esto que hemos dicho, la conclusión es que debemos de creer. Por eso Jesús se acercó y le respondió: tened fe en Dios. Marcos 11:22. Nótese, dos cosas muy importantes. Primero, tened. Está en modo imperativo, en modo de orden, en modo de demanda, no de súplica, no de elección. Si quieres, hazlo. Si no, no dice tened. Y luego dice fe. Pero fe, ¿en quién? Si no, nos va a pasar los que creían en la selección cuando fueron a Brasil. ¿Se acuerdan? Su cancioncita que sacaron: yo tengo fe. Pues sí, que México le iba a ganar a Brasil y a Alemania y a todos, y se iba a traer la copa. Ups, ahí quedaron. Tened fe en Dios, no en el ídolo de la fe que usted se ha construido. Tened fe en Dios. Pero hemos dicho que la fe indica, reclama conocimiento. La fe es el seguro conocimiento. ¿De qué? Pablo nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo tener fe? Léala. Cuanto más la lea, cuanto más la estudie, su fe se va a robustecer. Haga la prueba. Esa misma pregunta hice yo. Oye, ¿yo cómo voy a hacer? Todos dicen que tienen la verdad. Todo. Ten. Léela. No, eso también fue escrita por... Léela. Y critícala todo lo que quieres. Cuando acabes, ven conmigo y hablamos. No, pues cuando fui leyendo página por página, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿y qué cosas he hecho? Dios mío, que... No, hermano, solo se termina rendido a los pies del Señor. Por eso Jesús nos alentó y nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quiere ser usted esclavo de sus tradiciones, de sus pensamientos, de sus suposiciones, de sus mitos? Siga siendo esclavo. ¿Quiere ser libre? Jesús nos puede libertar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso esta fue la oración, la última oración del Señor en favor nuestro al Padre. Yo voy a ti. Pero le hizo un último ruego al Señor: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No el Ginoski Sautonto, conócete a ti mismo. No. La palabra, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Ahí está, hermanos. Por eso vivimos dichosos. Por eso vivimos felices. Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde está, oh muerte,
¿Ya? Si vivimos, si morimos, amén. Oremos. Padre, en estos momentos en que en el mundo y en nuestra nación y en nuestras familias hay tanta incertidumbre y en algunos casos ya tanta desesperación, gracias te damos por la paz, la seguridad, la certeza que has dado a nuestros corazones. Y gracias te damos por tu palabra. Porque por tu misericordia, a través de tu iglesia, de tu Espíritu Santo y de tu poderosa palabra, nos llevaste al conocimiento real de nuestra existencia, de nuestra vida, para llegar a conocer nuestras miserias y pecados. Y te damos gracias porque no nos dejaste ahí en ese abismo, sino que nos diste, Señor, el camino por el cual deberíamos de seguir, y nos condujiste a llegar a los pies del Calvario, a la cruz del Señor, y pedir perdón y decir: Padre, he pecado contra ti, he hecho mucho daño a mi familia, he hecho mucho daño a mis amigos, aquellos que confían en mí. He hecho tantas cosas de las cuales me avergüenzo, y por eso vengo a ti a pedirte perdón. Creo, Jesús, que tú cargaste con todos mis pecados y que por la sola fe en ti Dios me ha perdonado, y por eso te ruego que me ayudes a vivir en eterna gratitud para contigo. En Jesús oramos. Amén. Amén. Yo les bendiga. Vamos a entonar el himno ¿Cómo podré estar triste? Himno 332. ¿Cómo podré estar triste? 332.